A lo largo de sus 73 años de vida, el escritor inglés Julian Barnes desembarcó una y otra vez en las peligrosas orillas de las pasiones artísticas y del amor. Y por suerte, para sus millones de lectores, gran parte de esas expediciones personales se transformaron en excelentes narraciones de ficción, tan bien definidas en su momento por Mario Vargas Llosa como La verdad de las mentiras. Nacido en Leicester un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, los padres de Barnes, ambos profesores de francés, se trasladaron a los suburbios de Londres, donde el joven Julian asistió a la City of London School, fundada a orillas del Támesis en 1442, o lo que es lo mismo, medio siglo antes del descubrimiento de América. Finalizado su periodo escolar en el que no faltaron las disputas físicas por defender a capa y espada su fervor futbolístico por su adorado Leicester City, se trasladó a la ciudad de Oxford en 1964 para comenzar sus estudios de literatura en el Magdalen College y, una vez egresado, trabajó durante 3 años como lexicógrafo en la empresa editora del Diccionario Inglés de Oxford. El gran comienzo en el mundo de las letras se produjo con su llegada al semanario New Statesman, publicación de tendencia liberal fundada en 1913, donde pasaría a desempeñarse como editor literario, posición que lo haría interactuar con importantes figuras del establishment cultural británico. A los 32 años conoció a la persona que transformaría su vida personal y profesional, la periodista sudafricana Pat Kavanagh. 6 años mayor que él, había llegado a Londres en 1964, y se casarían en 1979. Un año después Barnes publicaba su primera novela, Metroland, y Pat se convertía en su agente literaria. Pero en simultáneo con las luces de la fama, avanzaban las primeras tormentas sobre el exitoso matrimonio londinense. A mediados de los 80 Pat abandonó a Julian para comenzar un romance con la novelista Jeanette Winterson, y en medio del tsunami pasional, publicó El loro de Flaubert, obra que le dio fama internacional. Influenciado por las grandes tramas de amor de las letras francesas, Barnes no se dio por vencido y volvió a conquistar a su amada Pat, por entonces una de las principales agentes editoriales de Inglaterra, a quien le dedicó siempre todos sus libros. Durante más de 20 años Barnes mantuvo una estrecha amistad con su colega Martin Amis, enfant terrible de las letras británicas durante la década del 90. Pero esta historia no tuvo un final feliz. Durante 23 años Pat Kavanagh había sido la exitosa editora de Amis, hijo de Kingsley, uno de los más renombrados escritores ingleses de la posguerra. Pero Martin, sin previo aviso, se pasó de escudería y firmó un contrato de 500.000 libras con Andrew Willey, conocido en todo el mundo literario como El Chacal, para dar a luz la novela La Información, un enorme bestseller de fin de siglo, con una variada obra que oscila a la ficción y el ensayo, achicando la frontera entre ambos. Barnes tuvo su golpe más duro con la muerte de su esposa Pat en octubre de 2008, víctima de un tumor cerebral.
2 años después publica Nada que temer, un relato autobiográfico en el que narra con dolorosa precisión la atmósfera que rodeó a la muerte de sus padres, y en el que comienza enunciando su dogma de fe. No creo en Dios, pero le echo de menos. La gran evocación literaria de Juliana Paz llegaría en el año 2014 con la publicación de Niveles de vida, obra en la que a lo largo de sus páginas aborda, sin ponerse colorado, sus miedos, sus dolores y reflexiona sobre el ejercicio diario del duelo por el amor perdido. Lo dice sin vueltas. Juntas a dos personas que no se habían juntado antes, y a veces el mundo cambia y a veces no. Pueden estrellarse y arder, o arder y estrellarse. En 2011 llegarían Momentos Felices con la obtención del premio Booker por la novela El sentido de un final, la historia de 3 amigos durante su época escolar con una tragedia de por medio, que vista con la distancia de los años se convierte en un ensayo de la memoria y los recuerdos. En palabras de Barnes, cuando somos jóvenes, nos inventamos futuros distintos para nosotros mismos. Cuando somos viejos, inventamos pasados distintos para los demás. En El ruido del tiempo, publicada en 2016, Barnes narra la vida del compositor ruso Dmitri Shostakovich bajo la sombra de los años terribles del dictador Joseph Stalin, y su metamorfosis artística y personal ocurrida tras la muerte del hombre fuerte de Rusia, país sobre el que había escrito también en la novela El puerco espín, publicada en 1992 para recrear las vivencias ocurridas en el bloque comunista tras la caída del muro de Berlín en 1989. Por estos días el prolífico Barnes regresa a las librerías con 2 nuevas publicaciones. Por un lado, con la novela La única historia, relata una furtiva historia de amor ocurrida en la década del 60 entre un joven de 19 años y una mujer casada de 48, evocada muchos después, donde al igual que en El sentido de un final, apela a los trucos de la memoria y los recuerdos para desgranar los sucesos de la vida que, interpretados a la distancia, varían en la pulsión exacta de la alegría y el sufrimiento. Su otra obra de reciente aparición en español se titula Con los ojos bien abiertos, y, en ella, Barnes renueva su amor por el arte y la cultura francesa, recorriendo y analizando con maestría literaria la obra de notables artistas como Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Odilon Redon, Bonnard, Edouard Vuillard, Félix Vallotton y Braque. Barnes afirmó haber leído en alguna parte que si quieres que la gente preste atención a lo que dices, no debes alzar la voz, sino bajarla. Es lo que realmente atrae la atención. Tal vez sea por esta acertada reflexión que toda su obra atrae la atención de millones de lectores sin hacer mucho ruido, como si lo hace su enemigo íntimo, Martin Amis. *** El autor es socio de RHB Consultores.